La primera, ¿ustedes conocen el significado de la palabra México? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué significa la palabra México? Es un país, ¿no? Sí, es un país, pero la palabra tiene un significado. ¿Ustedes la conocen? ¿Lo conocen, el significado de la palabra? No, sí, no. ¿Tú? ¿Tampoco? No. Son de Huichapan ustedes, ¿verdad? Sí. ¿Conocen el significado de la palabra Huichapan? No. ¿Tampoco? Bueno, ni hablar. Gracias. ¿Tú conoces el significado de la palabra México? No realmente. ¿No? México. Creo que proviene acerca de la historia de cómo se fundó la ciudad principal. Tenochtitlán, donde todo, creo. Bueno, no sabes, ¿no? Específicamente. Tú eres de aquí de Huichapan, ¿verdad? Sí. ¿Conoces el significado de la palabra Huichapan? Chapan. A ver qué pienso. ¿Tampoco? Eso era todo, gracias. ¿Tú conoces el significado de la palabra México? No. ¿Tú eres de aquí de Huichapan? Sí. ¿Conoces el significado de la palabra Huichapan? No. Eso era todo, gracias. ¿Usted conoce el significado de la palabra México? No. Bueno, me decía usted que es de aquí, ¿verdad? De Huichapan. Sí. ¿Usted conoce el significado de la palabra Huichapan? Tampoco, me. Bueno, eso era todo, gracias. No, pues de nada. ¿Usted conoce el significado de la palabra México? México. Pues. No. ¿No? ¿Usted tampoco? Me decían que ustedes son de aquí, de Huichapan, ¿verdad? Sí. ¿Usted conoce el significado de la palabra Huichapan? Huichapenses, ¿no? El significado. No. ¿Usted, señora? No, yo ¿Tampoco? No, si el que nació aquí no sabe. Bueno, eso era todo. Gracias. ¿Usted conoce el significado de la palabra México? Bien, ¿no? ¿Sabe algo del significado? ¿Tiene una idea? Bueno, no sabe. Me dice que es de aquí de Huichapan, ¿verdad? Sí. ¿Conoce usted el significado de la palabra Huichapan? El significado de Huichapan. Sí. Me creerá que soy de aquí, pero la verdad no. Bueno, eso era todo. Gracias. Ande. ¿Usted conoce el significado de la palabra México? ¿Cómo? ¿Usted conoce el significado de la palabra México? No. Bueno, usted me dice que es de aquí de Huichapan, ¿no? Sí. ¿Usted conoce el significado de la palabra Huichapan? Atomí, creo. ¿Cómo? Atomí. ¿Conoce el significado? Sí. ¿Qué significa? Por eso Atomí. Huichapan es Atomí, ¿verdad, Mario? Más o menos, ¿no? ¿Saben qué significa Huichapan? ¿Qué significa? No, yo le estoy preguntando a usted para saber si sabe. No. Bueno, ¿usted tampoco? No. Usted también es de aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, eso era todo. Gracias. ¿Conoces el significado de la palabra México? Sí, ¿Sí? ¿Cuál es el significado? es el país donde vivo. Sí, pero la palabra tiene un significado. ¿Lo conoces? Entonces supongo que no.
Bueno, me decías que eres de aquí, de Huichapan. ¿Conoces el significado de la palabra Huichapan? Bueno, eso era todo. Gracias. ¿Conoces el significado de la palabra México? Sí, ¿Qué significa? pues así, bien. Bueno, es que hay muchas formas, no sé, más o menos. Hay un significado, uno solo, literal. No, es que más o menos no sé cuál sea el que... Bueno, me dices que eres de aquí, ¿no? Casi eres de aquí, ¿no? Ya tenemos aquí un rato. viviendo aquí, radicando aquí, pero en sí no. Bueno, pero ya tienes unos años, ¿no? Sí, ¿Conoces el significado de la palabra Huichapan? no. Eso era todo. Gracias. ¿Usted conoce el significado de la palabra México? No, no lo conozco. Bueno, me dice usted que es de aquí, ¿no? De Huichapan. Sí. ¿Conoce usted el significado de la palabra Huichapan? No, la verdad desconozco de cultura general, de Huichapan, Bueno, de historia. eso era todo. ¿Ustedes conocen el significado de la palabra México? ¿Usted tampoco? Bueno, me decían que son de aquí, de Huichapan, ¿verdad? ¿Conocen ustedes el significado de la palabra Huichapan? Huichapan, sí, que significa en el río de los sauces. ¿En qué idioma? Ay, no recuerdo. A ver, usted, señor, ayúdele. No. ¿No? Bueno, es en náhuatl. En náhuatl. Sí, eso era todo, ¿eh? Muchas gracias. ¿Usted conoce el significado de la palabra México? ¿No? Bueno, me dice que es de aquí, de Huichapan, ¿verdad? Sí, Con- no conozco bien México. Pero, ¿conoce usted el significado de la palabra Huichapan? ¿No? Bueno, eso era todo, gracias. ¿Usted conoce el significado de la palabra México? No. ¿No? Bueno, me dice que es de aquí, de Huichapan, ¿verdad? ¿Usted conoce el significado de la palabra Huichapan? Sí, es tierra de sauces o tierra de agua, no ¿En qué idioma? sé. Es Otomí, Bueno, mire, ese es río de sauces algo así. y es en náhuatl. En náhuatl. Ok. Eso era todo, gracias. ¿Usted conoce el significado de la palabra México? No. México. La palabra México. El significado. No. Bueno, me dice que es de aquí, de Huichapan, ¿no? Sí. ¿Usted conoce el significado de la palabra Huichapan? Es lugar de agua, lugar de chía, lugar de agua. ¿En qué idioma? ¿En agua? ¿Ustedes saben? ¿Los niños? En agua. Bueno, Tommy. No sabemos. Bueno, Huichapan significa río de sauces y sí es en náhuatl. Ok. ¿Usted conoce el significado de la palabra México? Pues sí, México pues quiere decir que los aztecas así nos decían México, en el lugar en donde se establecieron. Eso es lo que yo creo. ¿Pero por qué? No, ¿y por qué no lo sé? ¿Usted sabe? No. Bueno, me dicen que son de aquí, de Huichapan, ¿verdad? ¿Conocen el significado de la palabra Huichapan? No, pues ahora sí que no, porque... Tenemos aquí 25 años, Ajá. nativos no somos. Ajá. Bueno, pero en 25 años ya Sí. se hubieran enterado, ¿no? Pues me imagino que es de algún lugar de agua, ¿no? Huichapan. Chapan, lugar de agua.
Bueno, no sabe, ¿verdad? No, exactamente no. ¿Usted tampoco? Bueno, eso era todo. Gracias. ¿Conocen ustedes el significado de la palabra México? ¿Significa tierra de dioses? No. ¿Tierra de qué? ¿Dioses? No, entonces Más, más bien no saben, ¿no? no. No, pues no sé. Bueno, pero me dicen que son de aquí de Huichapan, ¿no? Sí. ¿Conocen ustedes el significado de la palabra Huichapan? No, yo no sé. No. Bueno, ¿Significa otra tierra? No. no, ¿verdad? Bueno, está bien. ¿Y eso quedamos de aquí? Vamos a estudiar más. Le prometemos que a la otra ya vamos a estudiar. De acuerdo. Gracias. Hasta luego. ¿Saben ustedes cuál es el significado de la palabra México? Era algo así del ombligo de la luna, algo así. ¿El ombligo de la luna? Sí, bueno, ¿En qué lengua? Mexica. Ajá. Bueno, ustedes que son de aquí, de Huichapan, ¿saben cuál es el significado de la palabra Huichapan? No es así, ¿no? ¿Tampoco? Bueno, sí es en el ombligo de la luna, en náhuatl. ¿Eh? Bueno, gracias, ¿eh? Sí. El significado de la palabra México. Yo no me acuerdo. Eso significa Ustedes, que muchachos. México. ¿El significado? No, pues el significado de México. ¿no? No. Bueno, ustedes que son de aquí, de Huichapan, ¿conocen el significado de la palabra? ¿Saben cuál es el significado de la palabra Huichapan? Desconocemos cuál es su significado de Huichapan. Bueno, ¿nadie? Bueno, eso era todo, ¿eh? Gracias. Sí. ¿Saben ustedes cuál es el significado de la palabra México? ¿No? ¿Ninguno de ustedes? Viene del mexicano, de los indígenas, derivado de los mexicas. ¿El significado no lo conocen? No, Bueno, ustedes que son de aquí de Huichapan, ¿saben cuál es el significado de la palabra Huichapan? bueno, hemos escuchado que es un lugar abundante de agua. Eso es lo que sé yo que es Huichapan. ¿En qué idioma? Es en otomí. ¿Ustedes tienen la misma idea? ¿El mismo dato? No tengo yo el dato. Bueno, eso era todo, ¿eh? Gracias. ¿Conoce usted el significado de la palabra México? No. ¿Tú? ¿Tampoco? Bueno, ustedes que son de aquí, de Huichapan, ¿saben cuál es el significado de la palabra Huichapan? Tampoco. ¿Tampoco? Bueno, eso era todo. Gracias. ¿Sabes cuál es el significado de la palabra México? No, sí, no. Bueno, tú que eres de aquí, de Huichapan, ¿sabes cuál es el significado de la palabra Huichapan? Es lugar donde fluye mucha agua. ¿Cómo? Un lugar donde fluye mucha agua. ¿En qué idioma? En agua, parece. En agua o otomí. No. ¿Saben ustedes cuál es el significado de la palabra México? Pues
más que nada se basa en lo que somos como mexicanos, es como los estadounidenses, ¿no? Los de Estados Unidos hablan otro idioma, nosotros somos mexicanos, somos muy catalogados pues por su vestimenta, su cultura, tradiciones, entre otros aspectos más. Pero la palabra tiene un significado literal. No les sabría decir. Bueno, ustedes que son de aquí de Huichapan, ¿saben cuál es el significado de la palabra Huichapan? Pues se basa en que es un lugar abundante de agua, algo así. ¿En qué idioma? No recuerdo. Bueno, quiere decir río de sauces, Huichapan, en náhuatl. Eso era todo, ¿eh? Gracias. ¿Sabe usted cuál es el significado de la palabra México? No, pues no. ¿No? Nomás sé que es mi país y... Ustedes que son de aquí de Huichapan, ¿saben cuál es el significado de la palabra Huichapan? Tampoco. Exactamente de Huichapan no somos de un pueblo. Pero viven aquí. Arriba, el cerro. Bueno, pues eso era todo, ¿eh? Vale. ¿Sabe usted cuál es el significado de la palabra México? No. Bueno, usted, señor. Ustedes que son de aquí de Huichapan, ¿saben cuál es el significado de la palabra Huichapan? ¿Usted? Lugar de agua. ¿Lugar de agua? ¿En qué idioma? Es el otomí. Bueno, es río de sauces. De sauces. Y no tenemos sauces. Sí hay, ¿no? Uno que otro, ¿no? De repente por ahí. Es río de sauces en náhuatl, no es otomí. No es otomí. Eso era todo, gracias. Sale. ¿Sabe usted cuál es el significado de la palabra México? México. ¿Sí? México, creo en ti, porque es, bueno, el significado de la palabra México, pues realmente no sé cuál, no me acuerdo realmente, pero México le pusieron los aztecas, los fundadores de Aztlán y esa cosa, no recuerdo ahorita bien. ¿Usted, señora? Pues sí, es la misma respuesta de Mexti, de origen azteca. Sí, los aztecas, náhuatl por ahí. Pues sí, los náhuatl. Bueno, ustedes que son de aquí de Huichapan. Yo soy originario de Huichapan. ¿Saben cuál es el significado de la palabra Huichapan? Huichapan es, inicialmente, es Huaychiapa, que quiere decir río entre espinas, algo así, o un lugar donde abunda el agua. Abundaba porque hoy ya ni abunda. ¿En qué idioma? Hacer otomí, yo creo. Usted, señora, que sí, ese es el mismo, ese significado que se conoce. Y también es otomí, es de origen otomí. Ajá. Porque los primeros que hubieron aquí fueron otomíes, y después de los otomíes los desplazaron los chichimecas, y a los chichimecas los desplazan los primeros pobladores españoles, allá por el año de 1530, por ahí así. Ajá. Bueno. ¿Sabes cuál es el significado de la palabra México? Bueno, ustedes que son de aquí de Huichapan, ¿saben cuál es el significado de la palabra Huichapan? Tampoco. Eso era todo. Gracias. ¿Sabe usted cuál es el significado de la palabra México? ¿No? No. ¿A usted que es de aquí de Huichapan, sabe cuál es el significado de la palabra Huichapan? Sí me lo sé, pero no me acuerdo. Bueno, no pues. ¿Ustedes? Sí, algo así, algo que pasa ¿Algo de un río? ¿En qué idioma?
Bueno, Huichapan quiere decir río de sauces en náhuatl. Eso era todo, ¿eh? Gracias. ¿Sabes cuál es el significado de la palabra México? México era algo del ombligo de la luna. ¿En qué idioma? Ay, no me acuerdo, es que era náhuatl. ¿Náhuatl? Ajá, es que no sé decir la tele. Sí, es así, ¿eh? Eres de Huichapan, ¿verdad? Sí. ¿Sabes cuál es el significado de la palabra Huichapan? Me acuerdo que tenía algo que ver con ranas, pero no específicamente qué. Huichapan quiere decir río de sauces. Sauces. ¿No río de ranas? No me acuerdo. Río de sauces, en náhuatl también. Y eso es todo, ¿eh? Gracias. ¿Sabe usted el significado de la palabra México? México. Sí. Bueno, el significado no, realmente no. Ajá. Bueno, usted que es de aquí, de Huichapan, ¿sabe cuál es el significado de la palabra Huichapan? Bueno, tiene hay una versión de que dice que es tierra sobre de piedras sobre agua, o agua sobre piedra. Ajá. Esa es una. Hay otra, pero ahorita no la recuerdo. Ajá. Ese sería el significado de Huichapan. ¿En qué idioma? Sería otomí. Ajá. Bueno, Huichapan quiere decir río de sauces. Ajá. En náhuatl. Ándele, ajá. Sí. Eso era todo, ¿eh? Gracias. Ah, muy bien. Ándele, que le vaya bien. ¿Conoce usted el significado de la palabra México? Ahí sí me la pusiste difícil. No lo conoce. Bueno, me dice que es de aquí, ¿verdad? De Huichapan. Sí. ¿Conoce usted el significado de la palabra Huichapan? Me agarraste, sí sé varias de todo eso, pero ahorita me agarraste así de que como estoy aquí, Huichapan es que es algo de agua. Es algo de agua. ¿En qué idioma? Mira, más bien esto te lo podría decir. Quien te puede dar toda esa información es el licenciado Nicandro Pacheco Nava. No, mire, yo sé cuál es la respuesta. Ajá. Es para conocer sí. a los huichapenses. Todo eso yo me lo sé, pero ahorita me agarraste en mis 5 minutos. Bueno, no se vale. Bueno, ahí respondí una parte. Huichapan quiere decir río de los sauces. El río de las aguas, sí, porque estamos rodeados de agua. Todos los cerros que se ven alrededor son agua, pero no sé, ahora sí que no son como que echan lava y eso, no. Todos estamos rodeados de agua. Es Pero ahora sí que están tranquilos los cerros. Sí, Huichapan es parte de un corredor, ¿cómo le llaman? De mantos freáticos. Exactamente.